Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Bernal, estudiante del curso de Ingeniería del programa de Ingeniería Electrónica y esta es mi presentación de la fase 5, socialización de resultados para el curso de control digital. Al inicio del curso se realizó una pequeña repaso sobre los conceptos aprendidos en control analógico y se investigó sobre los métodos de sintonización para controladores digitales. Se determinó que el método basado en la curva de relación del proceso sería el sistema a utilizar para el planteamiento propuesto al inicio del curso, donde se determinó que el método basado en la curva de relación del proceso es un procedimiento lazo abierto donde se excita el proceso para obtener una respuesta dinámica, teniendo un registro de la entrada aplicada y la respuesta del proceso. Vemos dos de las ecuaciones modelos para realizar el ajuste o cálculo del controlador. Tenemos el escenario planteado, que es un horno calefactor, los parámetros a ajustar, todo esto se realiza en la herramienta software Proteus. Tenemos la curva de reacción del proceso producto de la simulación, donde se aplica un tiempo muerto inicial y a partir de ese se le suministra voltaje al horno y obtenemos esta curva de respuesta y sobre esta curva vamos a trabajar en los pasos más adelante o siguientes. Aplicamos las ecuaciones para el cálculo de los parámetros del modelo y a partir de estas ecuaciones tenemos la ecuación característica del modelo. Como pueden ver, es una ecuación de primer orden, un modelo para un sistema de primer orden. Adicional a eso, se hizo un análisis computacional utilizando la herramienta MATLAB, donde se pudo realizar implementación o diseño por filtros digitales, diseño por método lunar de las raíces o diseño por medio de controladores PID discretos. Con base a los resultados obtenidos, se determinó que el método de Ziegler-Nichols basado en la respuesta de escalón de la respuesta sería el método utilizado para la implementación propuesta. Con base en esto y en la tabla del método, se determinó que el controlador PID, se utilizaría un controlador PID, se realizan los cálculos pertinentes y se obtienen estos resultados. Esos resultados se aplican al controlador propuesto con un microcontrolador, donde las variables, los datos obtenidos se ajustan en el microcontrolador y a partir de eso se va a realizar el control del sistema. El sistema propuesto para la dinámica incluía dos fuentes de poder diferentes, donde se iba a switchar entre estas dos fuentes de poder en un lazo de tiempo determinado y se iba a observar la respuesta en la gráfica del proceso. Se realiza la dinámica y se obtiene esta gráfica de proceso, donde podemos ver las dos perturbaciones en unos tiempos definidos y a la vez podemos ver cómo el sistema o el controlador, en base a los ajustes realizados, con base a los ajustes realizados con los cálculos hechos, vemos cómo él, en cuanto se aplica la perturbación producto del cambio del sistema de voltaje, podemos ver cómo enseguida empieza a atenuar esa perturbación y a llevar el sistema hacia un valor estable. En las dos etapas diferentes donde se aplicó el cambio de fuente de poder. Todo esto nos permite realizar las siguientes conclusiones. El método Ziegler-Nichols permite ajustar o sintonizar un controlador PID de forma empírica sin necesidad de considerar las ecuaciones de la planta o del sistema controlado, que fue lo que realizamos en un principio. O sea, comenzamos sin tener completamente conocimiento de estas ecuaciones, realizamos estos cálculos pertinentes y a partir de eso pudimos aplicar el método. También el método de sintonización de reguladores PID de Ziegler-Nichols permite definir las constantes o ganancias proporcional, integral y derivativa a partir de la respuesta del sistema en lazo abierto, a partir de la respuesta del sistema en lazo cerrado. Para nuestro caso fue en lazo abierto. Y como podemos ver, a partir del método de sintonización pudimos obtener o definir esos valores de ganancias. El método ejecutado se realiza un ensayo en lazo abierto, introduciendo un escalón en la señal de control, salida del controlador que actúa sobre el elemento final del control y se registra el transitorio de la variable medida o controlada curva de respuesta. O sea, básicamente eso fue lo que se realizó. Pero detrás de todo esto pudimos observar que hay una gran cantidad de
cálculos y observaciones y análisis que se tienen que realizar para poder producir un controlador que ofrezca al sistema una sintonía lo más precisa posible y que minimice o atenúe las perturbaciones de manera eficiente, ya sin producir sobresaltos en la señal de salida o de respuesta del sistema. Y pues bueno, eso fue un ejercicio muy edificante, se aprendió mucho sobre el tema, se debe seguir complementando esta información y practicando porque es una es algo que es de mucha aplicación o utilidad en muchos sistemas, especialmente en la industria, para controlar diversa cantidad de procesos. Lo digo como experiencia propia, yo que trabajo mucho en la parte de generación, y para poder controlar estos señores se debe manejar bastante este tema para poder hacer los ajustes pertinentes en el momento de hacer sincronizaciones entre generadores y con la red. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y buenas tardes para todos.